Buenas tardes, Padre Héctor. Queridos, aquí estamos con nuestro invitado de honor, el Padre Héctor Ramírez, quien es fundador de Mater Fátima Internacional. Lo hemos invitado porque somos parte de esta gran iniciativa de sacarle una sonrisa a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Todos queremos que, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues una madre se alegra con nosotros ante cada cosa que hagamos que pueda complacerla. Entonces, ese es nuestro fin, pero para eso hemos invitado y quisiéramos pedirle que inicie esta entrevista con una oración. Gracias, Padre. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Un Ave María, en honra a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Santos Francisco y Jacinta Marto, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. No, gracias a usted, Padre, por estar con nosotros. Entonces, el tiempo es corto y los deseos de aprender, de conocer a nuestra Madre son grandes. ¿Podría contarnos un poco sobre la advocación de la Virgen de Fátima? ¿Quién es la Virgen de Fátima? ¿Por qué es importante la devoción a la Virgen de Fátima o a la Virgen con la advocación de Virgen de Fátima? Y un poco sobre el mensaje de Fátima, por favor. Bueno, pues todas las advocaciones son bellísimas porque estamos hablando de la Santísima Virgen. En concreto, Fátima me parece a mí que se hace más relevante porque es una de las apariciones más conocidas que se conoce, o sea, que la Iglesia conoce, los miembros de la Iglesia. Y yo creo que por dos factores. Uno, porque es reciente, 100 años para Dios, para la Iglesia es poco, y por lo tanto su mensaje está siendo muy actual. Muchos me han preguntado en algunas entrevistas o las entrevistas que me han hecho, Padre, pero el mensaje de Fátima es actual, y la respuesta es para estos tiempos. O sea, el mensaje de Fátima no era, se dejó hace 100 años para que se entendiera todo ese momento histórico, también este momento histórico. Entonces, por ese lado es muy, muy importante el mensaje de Fátima. Y luego yo aquí hago una especificación porque me doy cuenta que la gente a veces no conoce la advocación de Fátima, porque es verdad, todo el mundo le decimos la Virgen de Fátima, pero ella no se presentó así. Ese es el lugar donde ella se apareció. Ella, cuando le preguntaron los pastorcitos el nombre, y aquí me parece que ya está dando una gran lección al mundo, dice, yo soy Nuestra Señora del Rosario. Y eso sí, la gente no conocerá integralmente el mensaje de Fátima, pero sí sabe que el rosario es uno de los elementos del mensaje de Fátima muy importantes, porque la Virgen lo pidió que se rezara todos los días. Entonces, primero, decirle a la gente, pues, advocaciones son una forma de ella presentarse para hacerse más cercano a los hijos, al pueblo, al que le está llamando, porque es verdad que ella se manifiesta en un contexto histórico, en un lugar concreto, pero su mensaje se perpetúa en el tiempo. ¿Por qué? Porque viene del cielo. Muchas de las oraciones de Fátima que yo me he tocado enseñar o mostrar a las personas, pues la gente se queda impresionada por la fuerza de la oración, etcétera. Le digo, claro, porque no es lo mismo que yo invente una, que será muy bonito, una oración, en cambio que estas oraciones que fueron enseñadas desde el cielo, pues lógicamente tienen una fuerza mayor. Por tanto, qué importante es este mensaje. Gracias, Padre. Entonces, usted hablaba de las oraciones que han sido enseñadas desde el cielo.
Hoy, más tarde, durante la entrevista, vamos a revisar algunas de las oraciones como parte del programa de Mater Fátima Internacional para este 13 de mayo. ¿Por qué celebramos a la Virgen de Fátima este 13 de mayo? ¿Qué es lo que recordamos? Por favor. Pues recordamos la primera de 6 apariciones, los días 13, salvo agosto, que bueno, hubo una circunstancia que ahora la comentamos, pero ella se manifestó en Fátima, Portugal. Si quisiéramos ser un poquito más precisos, el área donde se apareció se llama todavía Cova de Iría, pero ya el municipio, por decirlo así, de aquel entonces era Fátima. Entonces, y así lo conoce el mundo, Fátima, salvo la canción que sabemos que el 13 de mayo en Cova de Iría se apareció la Virgen María, ¿no? Y precisamente por eso el 13 de mayo es un día importante para el mundo, no es para los que les gusta la Virgen o para los que les gusta el mensaje de Fátima, no, es un hito, o sea, un momento histórico importante, porque ahí es una aparición profética, muy profética. También se avisaron cosas mundiales, tristes, porque eran guerras, que flagelaron el mundo. Y eso ya lo hace, su dimensión trasciende la esfera religiosa, espiritual, porque uno podría decir, bueno, las apariciones de la Virgen para los que creen en la Virgen, ¿no? No, pero cuando ella dio y profetizó y avisó con anterioridad, siempre pongo este ejemplo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, pero podríamos hablar de Rusia. También ella nos advirtió que Rusia iba a ser un flagelo para la humanidad, y lo ha sido, y lo sigue siendo todavía. Entonces, estos avisos ya no son solamente de un cariz espiritual o para los que creen en Dios o en la Virgen, sino realmente ella, ahora se ha confirmado tristemente, nos estaba previniendo y sobre todo, o sea, nos avisó, sobre todo nos estaba dejando una forma de evitar eso que podía venir a la humanidad, ¿no? Que ya en algunas de las cosas que ella avisó ya se han vivido. Gracias, Padre. Entonces quiere decir que el propósito de la aparición de la Virgen en Fátima no solamente tiene relación con la fe de muchos de nosotros que muestra el amor de la Virgen, sino que también se aparece en un momento histórico y hace a través de la fe de la gente, empezando por los niños, hace un cambio en la historia, la Virgen, a través de los milagros, según lo que tengo entendido. ¿Verdad, Padre? Así es. Mira, hay un aspecto muy importante que esto, gracias a Dios, yo no tengo tanta formación, pero me gusta quien sepa que me documente, me ayude. Ahora se me ha ido el nombre, pero hay un catedrático español muy conocedor de la masonería, y él precisamente, como conoce muy bien la masonería y conoce los hechos históricos, él es catedrático de historia, entonces él nos habla que la Revolución Rusa fue orquestada prácticamente por la masonería. Y cuando la Virgen avisa al mundo hace 100 años que de Rusia iban a venir los errores, como dice ella, y que han flagelado en lo social, en lo político, en lo espiritual, en lo religioso, etcétera. O sea, no ha habido un ámbito que no haya afectado negativamente Rusia en los últimos 104 años. Entonces, y todo eso, detrás de toda esa revolución, detrás de todos esos errores, estaba la masonería, ¿no? Entonces, uniendo el mensaje de Fátima con este conocimiento histórico, nos ayuda a entender por qué la Virgen se manifiesta hace 104 años, avisa no solo a los católicos o a los creyentes, avisa al mundo lo que Satanás con la masonería estaba preparando, ¿no? Y que las consecuencias todavía estamos viviendo. Entonces, efectivamente es un mensaje, lo dicen los papas, lo dicen los santos, es un mensaje que ya trasciende, y creo que era el beato Papa Pío XII, me falta el dato porque lo tengo en la memoria, pero me falta afinarlo un poquito más. Él decía, no se puede entender el siglo pasado, que fue el siglo de él, dice, sin el mensaje de Fátima. O sea, es una clave de lectura para poder entender los tiempos actuales. Muchas gracias, Padre. De repente tendremos una oportunidad más para hablar al respecto, pero ya que estamos hablando de que esta aparición no solamente involucra a nosotros católicos, sino al mundo entero, a través de este momento histórico y lo que estaba sucediendo en el mundo, sino que también se dice de que el lugar es especial
por el nombre, Fátima. Entonces, se dice también que se apareció ahí y esto puede ser un punto de unión entre personas de diferentes creencias, incluyendo los musulmanes. Yo había escuchado que Fátima había sido hija de un musulmán. ¿Usted conoce de Mahoma. ¿Podría, por favor, exacto, podría contarnos un poquitito nada más para que sepamos cómo es que incluso hay hermanos musulmanes o personas con otra religión que también tienen esta devoción a la Virgen de Fátima? Así es, el nombre ya estaba, el nombre de Fátima ya existía en Portugal. Sabemos que es una de las hijas de Mahoma, y entonces también la historia yo no conozco de cómo llegó a tener ese nombre, pero sí recuerden que toda la península ibérica tuvo una presencia musulmana durante siglos. Entonces se conservan inclusive al día de hoy nombres de ciudades, de regiones, o inclusive hasta en el vocabulario de los musulmanes. Bueno, pues se pone el nombre de era una población pequeñísima. Fátima no, uno se imagina una ciudad, no, eran caseríos, porque por ejemplo los pastorcitos nacieron, se llama Ajustrel, es que no llegaba ni siquiera a municipio, no llegaba a nada, eran caseríos, o sea, no sé, 10, 15 casitas en aquel entonces, y ahí vivían unas familias que trabajaban en el campo, ¿no? Y no, Fátima, pues era como le llaman freguesía en portugués, pues es lo que aglutinaba esos caseríos y hacía ya pues lo que diríamos ahora un municipio. Entonces, ya tenía el nombre de Fátima y venía de los musulmanes, de esa influencia que tuvieron los musulmanes. No recuerdo los detalles de la presencia musulmana ahí, pero efectivamente, y este es un ejemplo de clave de lectura. El mensaje es muy simple, su exposición es muy simple, mas sin embargo su interpretación es muy profunda. Y entonces aquí puede ser como un nexo de unión, de que pues muchas religiones pueden reconocer en la Virgen, pues para ellos es la madre del profeta, por tanto muy respetable, porque a Cristo lo consideran un profeta, pero pues su madre merece también la dignidad y el reconocimiento que tiene el profeta, ¿no? Entonces, sí puede ser, yo no me he metido mucho en ese campo, pero sí hay gente que ha estudiado y ha tratado de manifestar la posibilidad de hacer un vínculo entre las religiones a través de Fátima, de ese nombre, pues que para los musulmanes es muy respetable por ser la hija de Mahoma, y para nosotros ha sido un lugar que la Virgen escogió para manifestarse. La Virgen no va de casualidad a los lugares, busca los lugares. No, Dios por ejemplo, la aparición de Guadalupe es clarísimo el lugar que ella escogió para aparecerse. Primero, se hacían sacrificios humanos. Segundo, pues los españoles no lograban llevar la fe a estos pueblos guerreros indígenas, pues se aparece la Virgen y ahí cambia todo, ¿no? Portugal igual, recuerden que estaba siendo gobernado por la masonería en aquel entonces también. Portugal también estaba muy influenciado y ideas muy terribles de gobierno, y sin embargo la Virgen ahí manifiesta su presencia. Recuerden cómo odiarían la fe católica que los pastorcitos, siendo niños, imagínense lo fuerte, siendo niños, el administrador, así se le llama ahí al jefe de gobierno de esa región, que se llama, ahí se me ha ido el nombre ahora, ahora me viene, pues el administrador amenazó de muerte a los niños porque no querían revelarle lo que la Virgen les decía. O sea, que realmente la Virgen busca un contexto difícil, dramático, pues ahí estaba la Guerra Mundial y luego la persecución también a la fe en ese momento en Portugal por esa masonería, y entonces la Virgen hace presencia y da una explosión de fe católica por un lado, y como decíamos ahora, hablando de Fátima, pues también se convierte en un nexo para el ecumenismo, pero sí es un tema que yo no conozco, por eso mucho más no puedo informar. Muchas gracias, padre. No, es bastante interesante y es una oportunidad para investigar, y siempre respetando a todos como seres humanos con diferentes creencias y amando a todos como Dios ha querido que hagamos, ¿verdad? Padrecito, una consulta. ¿Por qué la Virgen se le aparece a niños?
¿por qué a niños y no al obispo o a las autoridades de la iglesia? ¿Por qué cree usted que se le apareció a No creo, Jacinta? te voy a dar la respuesta de Sor Lucía, que la conozco, y es muy hermosa, muy hermosa. Y ahora que yo estoy haciendo esta misión de llevar el mensaje de la Virgen de Fátima, y obviamente detrás del mensaje de Fátima está el Evangelio, por lo tanto siempre la palabra de Dios, ella se hizo la pregunta, dice, ¿por qué la Virgen nos escogió a nosotros? Humanamente hablando, pobres, pastores, de un lugar no conocido, no sabían leer, no sabían geografía, pues eran simples trabajadores de campo, ya desde pequeños tenían que ayudar en casa, por lo tanto se ve que los recursos no abundaban en esas familias en aquel entonces, y ella encontró una respuesta que ahora voy a contar una experiencia personal que les va a ayudar a darle más fuerza todavía a la respuesta de Sor Lucía. Dice ella, porque éramos tres corazones puros. Tres Amén. corazones puros. Entonces, y ahora sí lo entiendo muy bien, porque ahora que me toca hablar del mensaje de Fátima, les voy a poner un ejemplo. Yo estuve en Cuba y un obispo en Cuba me dijo, si hablas de Rusia, le voy a decir la expresión que él utilizó, te despelucan. O sea, tú vienes a hablar aquí a Cuba, vienes a hablar de la Virgen de Fátima, etc. Pero si tú hablas de Rusia, que es parte del mensaje de Fátima, aquí te matan. Y no me lo dijo bromeando. Entonces, si uno no tiene la pureza suficiente de corazón, el miedo le hace esconder el mensaje de Fátima. Entonces, ahora entiendo por qué los pastorcitos estuvieron amenazados de muerte, porque a mí me ha tocado ir a lugares, también en otro lugar, me dijeron, padre, aquí, cuidado. La persona que me llevó a ese lugar en México había sido secuestrada, un director de un colegio. Entonces, no voy a decir la ciudad. Y me dice, padre, aquí las cosas están que arde. No te vayas a meter con las, no sé, contra el narcotráfico, contra los pecados de estas personas, porque aquí no bromean, no duras 3 minutos. Y yo decía, ¿hablas Increíble. o no hablas? ¿Eres fiel a Dios? Porque Dios me envía a hablar de un mensaje, o eres fiel a los miedos que tienes, porque todos tenemos miedos en la vida, y por lo tanto te callas. Pues mire, les voy a contar la anécdota que pasó. Di la charla en ese colegio. Dios me dio la fuerza, por eso no es un mérito mío, no es un mérito mío para dar honra a Dios, gloria a Dios. Di la charla como las di en cualquier otro lugar, de las visualizaciones que suelen ser, yo repito siempre lo mismo, si yo no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de ella. Entonces, el mensaje es uno, yo donde me lo preguntan, lo digo. De las que más han sido vistas. Y yo decía, gracias Señor, porque yo estuve a punto por miedo de callarme la boca para decir, bueno, aquí, como he hablado en otros lugares bastante claro, pues aquí voy a hacer, no sé, como más parco, más tranquilito, más suavecito, y así nadie se da cuenta, y si quieren escuchar el resto, que van a otras charlitas. Y dije, no, Señor, tú me has traído aquí, yo no soy ningún héroe, no soy ningún valiente, pero tú me has pedido aquí, y yo temblaba, ¿eh? Por eso le digo, no estoy hablando de mis fuerzas físicas, ni morales, yo no soy un hombre guerrero. Gracias. Y sin embargo, pues esa charla ha sido de las más vistas que me ha tocado. Alabado sea el Señor, Padre. Dios así es, la fecundó. Es como da testimonio de que es el Señor el que da la gracia, da el coraje para hacer lo que Él le manda hacer. Pero esa unión de usted para poder escuchar al Espíritu, la gracia, sin importar qué pase, es tomar ese riesgo, ¿verdad? Eso es fe. Gracias, Padre. Entonces, nos decía, porque tienen corazones puros. Entonces, ¿cómo nosotros en las Escrituras somos llamados a ser como niños, personas adultas que hemos pasado por tantas cosas y muchas veces estamos muy lejos de ese corazón puro que quisiéramos tener? ¿Cómo podemos llegar a eso? Mira, es muy simple porque yo tengo poca memoria, por eso no les puedo dar muchos datos, pero esta sí me gusta. Acaba de pasar hace pocos días, en la liturgia de las horas hay una oración que también la usa oración colecta en la misa, que dice más o menos así: Señor, tú que amas la pureza
y la redas o la das a quienes la han perdido, y luego ya continúa la oración. Wow. Pues ya te estoy respondiendo, o sea, Dios ama y lógicamente las almas vírgenes, los pastorcitos, por ejemplo, nunca perdieron la gracia original. Esa es mi convicción de lo que yo he leído. Yo no soy el más estudioso del mensaje de Fátima, pero lo poco que he leído es suficiente para entender que ellos no cometieron pecado mortal, ¿no? Desde la información que yo tengo, lo aseguro. Ahora, si hay otra información que no conozca, pues tendré que corregirme, pero al día de hoy, eso es lo que trato de transmitir. Entonces, ellos son unas almas únicas. ¿Por qué? Porque no ofendieron a Dios gravemente en ningún momento de su vida. Y en cambio nosotros, bueno, la cantidad de veces que hemos ofendido. Entonces, en el cielo, claro que va a haber una diferencia, porque ellos tienen un brillo, una luz que yo ya no puedo tener por mis pecados mortales. Entonces, pero eso no quita que yo pueda alcanzar altos grados de santidad. Quizá no seré como ellos, ojalá que Dios me ponga al lado de los pastorcitos de Fátima, porque los admiro mucho, más sin embargo, pues ellos, ¿por qué? Porque nunca mancillaron, nunca marcaron su vida con un pecado mortal. Claro que Dios les tiene que dar un recibimiento muy especial. Mira, la Santísima Virgen, inmaculada concebida, y luego después en su pecado personal no realizó una imperfección, por lo tanto, ella goza de Dios de una forma que nadie alcanzará, ¿no? Pues las almas puras, las almas vírgenes que no cometieron, que los hay también en la vida, no sé, un Santo Domingo sabio, lo más probable es que no cometió tampoco, eso no lo aseguro, pero lo más probable es que no cometió nunca un pecado mortal. También está San Estanislao de Kostka, un joven que murió con 19 años, pero si es que él cuando moría decía que veía la Virgen con una corte de vírgenes que venían a recogerle por lo puro que era este jovencito. Entonces, claro, estas almas están gozando de Dios de una forma, nos cuesta describirlo en lo humano, pero no es lo mismo que yo. Yo puedo esforzarme, santificarme, reparar, etcétera, pero mi alma ya fue marcada por el pecado mortal. Dios me absuelve, si no estoy aquí, no le quito importancia a la absolución del pecado, pero ya está marcada por mi pecado mortal, ¿no? Y ellos no. Entonces, bueno, ya cuando lleguemos al cielo, esperemos llegar al cielo, veremos cuál es la diferencia o cómo es la diferencia. Gracias a a la misericordia de Dios, a pesar de nuestros pecados tan grandes, vamos a poder llegar. Y además, como usted dijo, Padre, entonces es una gracia el tener este corazón puro, y si es una gracia, es un don de Dios, y por tanto es algo que tenemos que pedirle, ¿no? Tratar de vivir como Él nos pide en cada momento, y además algo que debemos pedirle todo el tiempo para gozar de esa comunión con el Señor. Quizás no como aquella de los niños que nunca han tenido un pecado mortal, pero si nos ha dicho en las Escrituras que podemos ser como niños, entonces es porque es verdad, sí que podemos tener un corazón puro. ¿Es cierto? Claro, no será un corazón virgen en el sentido del pecado, pero sí un corazón puro. Vamos a usar la imagen de la virginidad y la castidad, pues no seremos vírgenes en lo espiritual, pero sí podemos llegar a tener castidad, o sea, no volver a ofender a Dios gravemente. Y eso San Agustín y todos estos conversos, pues efectivamente tuvieron una vida de pecado. Después de tener esa experiencia de Dios, comienza un proceso de purificación, de santificación, y esa fórmula que les decía, esa oración: Señor, tú amas la pureza, tú amas a las almas vírgenes, y seguro que, no sé, una Santa Cecilia, una Santa Inés, etcétera, que aceptaron algunas de ellas a santas hasta el martirio por no mancillar su alma y su cuerpo con la impureza. Claro, no pueden estar en un mismo lugar que yo. ¿Por qué? Porque es que dieron testimonio como decía Santo Domingo, ¿no? Primero morir antes que pecar. Yo prefiero morir antes que pecar. Entonces, pues, claro que Santo Domingo está bien. Eso no quita que los que hemos cometido pecados podemos volver a la gracia y santificarnos. Llegaremos al cielo, si nos dejamos modelar por la gracia, llegaremos al cielo, que es lo que... Y tú que la restituyes o la redas a quienes la han perdido, pues ahí estamos con esperanza nosotros. A mí me puedes dar una vez más la gracia, el perdón y la santificación.
Gracias, Padre. Así que, hermanos, todos tenemos la esperanza, una esperanza cierta de poder gozar de esa gracia y de poder gozar de un corazón puro. Padre, ¿qué significa? ¿Por qué escuchamos tanto hoy en día de que el corazón inmaculado de la Virgen va a triunfar? Pues primero porque ella lo prometió en Fátima. A mí me gusta hacer este paréntesis porque muchos descalifican las apariciones marianas porque les parece poco, no sé, poco profundas, poco científicas, poco importantes, pero yo digo, el mensaje de Fátima, si tú coges, son verdades del Evangelio, entonces son muy profundas. Y luego, segundo, en el mensaje de Fátima queda muy claro que dice la Virgen, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Entonces, el escuchar a la Virgen es voluntad de Dios. El que hagamos lo que ella pide, Dios lo quiere. Y si lo ha anunciado ahora, para este siglo, que ha terminado uno y está comenzando otro, o sea, es para estos tiempos, quiere decir que la voluntad de Dios es esta. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Y ahora sí, lo que tú me preguntas. Ella dijo, al final mi corazón inmaculado triunfará. ¿Por qué? Porque ella nos estaba mostrando que el pecado estaba trayendo al mundo, a nuestras vidas, todas las tragedias que por eso lo que está sucediendo ahora, a la luz del mensaje de Fátima, es impresionante. El COVID, qué escándalo, qué dureza. Y uno dice, pero si es consecuencia del pecado, ¿de qué te sorprendes? Si nos hubiéramos convertido cuando vino la Virgen y nos dejó un camino para seguir ese camino de conversión, no habría COVID, no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, si hubiéramos hecho lo que la Virgen pidió. Entonces, ahí uno entiende, claro, estamos padeciendo y a lo mejor la persona dice, pues yo no estoy pecando mortalmente, efectivamente, no eres tú. Mas, sin embargo, el pecado de nuestros hermanos también me afecta a mí. No hay pecado que no llegue al prójimo, decía Cristo, decía Dios Padre a Santa Catalina de Siena, ¿no? Entonces, esto es la realidad que está pasando. Y la Virgen, volviendo a la pregunta, la Virgen dijo, al final mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, Dios quiere que el mundo mire a su Santísima Madre, escuche lo que ella ha propuesto, lo ponga en práctica y precisamente las bendiciones que necesitamos para que esto acabe, ahí están ahí. Yo les voy a poner un ejemplo concreto. Yo estoy en Colombia ahora y ya lo había visto en Chile, porque estuve en Chile y he estado en otros lugares. Lo que está pasando a esta revuelta, ¿no? Y uno dice, pues sí, es injusticia, están cansados, no sé qué. Y sí, es la parte, podemos hacer una lectura humana, social, que yo no conozco, por lo tanto, ahí no digo nada. Es un país que no vivo y yo no sigo las noticias de cerca. Pero de lo espiritual sí, porque desde que llegué ya lo vi y lo he visto en otros países. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. ¿Pero por qué todas estas marchas, cuando hacen las pintadas, por qué tienen que ser símbolos satánicos? Y entonces ya te das cuenta, porque ya sabes quién está detrás de todo esto. Por supuesto. No es la ley de impuestos que están revelando. Sí, eso será el pretexto, la causa inmediata, pero la causa última de todo esto es Satanás y los que las organizan, seguro que son satanistas, porque sucede en otros países, ¿no? Entonces, como ya he estado en otros países, digo, qué curiosa relación, ¿no? Parece que no la tiene, pero espiritualmente se entiende muy bien. Oye, no, están peleando por la subida del metro, ese era el pretexto o la causa de Chile, supuestamente, ¿no? Y en cambio, aquí era una ley. Y resulta que los dos, que están peleando por valores sociales diversos, Satanás está presente. Y tú dices, claro. Y ahora sí entiende uno el mensaje de Fátima, ese triunfo del Inmaculado Corazón de María, es sometiendo a Satanás porque es el que provoca las guerras, el pecado, la destrucción, etcétera, y también las consecuencias del pecado, como, no sé, problemas en el clima, etcétera, también son consecuencias del pecado. Lo digo y lo repito mucho porque la gente no llega a verlo así. Estamos tan centrados en lo horizontal que no entendemos lo que pasa en la realidad, pero desde lo más profundo, que es la luz de Dios. Evidentemente, padre, uno de los errores de Rusia es la difusión del comunismo también. Y ahora yo soy peruana.
estamos con el riesgo, lamentablemente, tenemos este riesgo de que salga elegido un presidente comunista. Así que, ¿qué estamos haciendo? Rezar. Entonces, ¿cómo podemos invitar a las personas para que recuerden que en Fátima también hubieran sido peor las consecuencias de la guerra en Portugal, pero Portugal fue salvada? ¿Por qué? Porque la gente empezó a rezar junto con los niños, los creyentes empezaron a rezar. ¿Y qué es lo que rezaban? El rosario. Cuéntenos, Padre, por favor, ¿por qué es tan importante rezar el rosario? Cuéntenos un poquito sobre el Rosario Mundial al que está invitando este 13 de mayo, este jueves, al que quisiéramos que todos los católicos, todos seamos uno, como Jesús le pidió al Padre, que seamos uno, todos orando por las mismas intenciones. Cuéntenos, por favor. Gracias. Pues voy a poner un ejemplo histórico también de Portugal que quizá no es tan conocido porque no el medio fue otra vez Sor Lucía. Recuerden que Sor Lucía fue carmelita descalza durante 50 años y en 1974 entró el comunismo al poder. No solamente estaban tratando de hacer elecciones, ya gobernaba. Y lógicamente Lucía, yo no sé las palabras que utilizó, pero Lucía le suplicó a la Santísima Virgen que no permitiera que ese país, que es hijo de la Virgen, había recibido este don de la aparición de la Virgen, que no fuera comunista. Y la Virgen le dijo, si Portugal reza todos los días, o sea, los portugueses, hay 1 millón de portugueses rezando el rosario, Portugal no será comunista. Y entonces Lucía lanzó esta semilla a Portugal y gracias a Dios los portugueses hicieron caso y el comunismo cayó 1 año después, algo impensable, habían llegado para quedarse y cae un año después porque el pueblo empieza, 1 millón de portugueses empieza a rezar el Santo Rosario. Entonces es muy, muy elocuente este hecho histórico que yo lo comento, yo no conozco todos los detalles, inclusive la caída le llaman la revolución de los claveles porque realmente fue una revolución pero no hubo ningún muerto. Hasta en eso fue impresionante precisamente el triunfo, aunque fue un hecho histórico concreto, pero el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y fue avisado, así, creyentes o no creyentes, no pueden decir que no, porque fue avisado. Si hay 1 millón de portugueses, Portugal cae el comunismo. Y cayó. Entonces, ya esto es para los católicos que creen en ello. El hecho histórico está ahí, no lo puede negar. Y así lo celebran los portugueses, la guerra de los claveles, porque no fue comunista, gracias a Dios, aunque el comunismo ha vuelto a Portugal, como en todos los países, pero con otras caras, con otras formas, ya no tan bélicas, pero destructivas del hombre, eso sí, eso no han dejado de ser destructivas de la persona humana en todos los ámbitos, son terribles, quizá con más virulencia, pero se notan menos, ahora ya no nos matan, pero nos matan el alma, que es peor. Nos matan la conciencia. Y la libertad, Padre. Así es. Entonces, bueno, hay un hecho histórico. Y tú me preguntabas por el Rosario Mundial, pues efectivamente es el 3er año que la Santísima Virgen, a mí me toca administrar el Mater Fátima, por eso, si yo soy el administrador, te digo quién es el dueño. Entonces, yo no soy el dueño, yo soy un administrador y es de María. Yo sé que viene del cielo, es de Dios, voluntad de Dios, pero le pertenece a ella. Ella por 3ª vez está convocando al mundo a unirse en oración. Ella ha hecho 2 ediciones. La última, yo tengo la certeza de que pasaron más de 100 millones de personas, algo que los hombres no pueden hacer, porque probablemente es la oración más multitudinaria, no en unión, sino en unión espiritual de la historia de la Iglesia. Nadie o ningún hombre puede hacer algo así. Bueno, pues la Virgen sabe arreglársela, ¿no? Entonces, es algo impresionante. 13 de mayo a las 11 de la mañana, hora Colombia, vamos a tener la Santa Misa. Después, al mediodía, vamos a tener la hora santa con el rezo del Santo Rosario en 15 idiomas. Al final, antes de recibir la bendición eucarística, nos vamos a consagrar a Jesús por María a través de la intercesión de San José. Recibimos la bendición eucarística, una pequeña procesión y lo que quería decir, porque esto es palabra de Dios, es evangelio. Queremos unir oración, que va a haber mucha, gracias a Dios, en el mundo, unir con ayuno.
la gente que nos está escuchando, ojalá haga ayuno para que, como dijo Cristo, esos demonios, como estamos hablando, que están destruyendo los países, no solamente las personas o las familias, sino países enteros, como puede ser Perú también, que está peligrando gravemente. Entonces, oración, mucha oración, pero con ayuno, dijo Cristo, puede expulsar a demonios, sobre todo los más potentes que los hay. Entonces, aquí tenemos una ocasión, los católicos, para escuchar a María y para que ella pueda presentar muchos méritos a Dios y después Dios bendiga a la humanidad. Muchas gracias, Padre. Qué importante que haya mencionado también el ayuno. En Fátima vemos que los niños, por iniciativa propia, siendo tan pequeños, empezaron a ayunar. Hoy día hay mucha gente que tiene miedo, tiene temor a ayunar. Yo he tenido la gracia de participar en ayunos desde hace unos años y, bueno, primero lo hacía 2 días a semana a pan y agua, luego he podido hacer ayunos a 40 días a pan y agua. Entonces, la primera vez que lo hice pensaba que sería imposible, pero luego podía decir a las personas, no nos vamos a morir. Y es más, tenía mucha energía para muchas cosas. Entonces, es la gracia de Dios que nos da. Y el año pasado hice, no es por vanagloriarme porque no soy yo la que lo ha hecho, es que cuando Dios quiere que hagamos algo y le pedimos la gracia, es Él el que lo hace. El año pasado hice 3 ayunos a pan y agua de 40 días, hice 2 ayunos de Daniel de 21 días y además acompañé a diferentes grupos haciendo ayunos por días. Entonces, esto no lo podría haber hecho yo jamás. Es solamente el Señor y esto que también tenía energía para todo. Es más, creo que tengo más energía cuando hago ayuno que cuando no. Pero bueno, entonces, ¿cómo es esto del ayuno? ¿Cómo invita a las personas que hagan el ayuno para este 13? ¿Qué es lo que debemos hacer? Efectivamente, es a pan y agua y no hace daño a nadie. Primero porque muchos intentaremos comulgar y ahí es cuando uno entiende que Cristo es pan de vida. No estaba hablando de vida espiritual, está hablando de toda la vida humana y también es alimento. Tenemos los santos, Beata Alexandrina de Balazar y muchos santos que han vivido solo de la Eucaristía. Entonces, durante décadas, y la verdad es que precisamente Cristo puede alimentar el cuerpo y el alma. Pero como no estamos habituados a vivir en lo espiritual, nos cuesta entender, dices, ¿cómo es posible que yo deje de comer un día? No, pues puedes comer pan y agua 40 días y no pasa absolutamente nada. ¿Pero por qué? No por la fuerza humana, sino por la fuerza de Dios, de la Eucaristía, de la oración, de la purificación, de la confesión. Entonces aquí también estamos invitando a la gente que se confiese antes del Rosario Mundial, también en la hora santa, si hubiera sacerdotes que quieran confesar, porque esto se replica en muchas parroquias, gracias a Dios, pues si el sacerdote expone y se pone a confesar un ratito, pues algún grupo de personas, no será muy numeroso porque es una hora, pero algún grupo de personas recibirá la absolución de sus pecados. Entonces, ayuno, oración y recibir la gracia, pues lógicamente Satanás se pondrá bastante nervioso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque habrá mucha oración ese día. Y así la Santísima Virgen pues hará maravillosas cosas. Yo lo único que sé es que ella lo tomará esa oración, la presenta a Dios, porque pecados hemos hecho muchos. Ya llevamos décadas, leyes de aborto, de eutanasias, no sé, ideología de género, bueno, persecuciones a la iglesia, etcétera. Todo eso, pues lógicamente ha traído grandes males a la humanidad. Pues ahora Dios recibirá esta reparación, también esta oración es reparadora, y bueno, esperemos que Dios diga, pues mira, mi pueblo, aunque es infiel, es pecador, mas sin embargo hay un grupo de personas que me aman, que se ofrecen, que como almas, como niños, quieren estar conmigo, pues por ellos voy a dar bendiciones al resto del mundo. Y ojalá que sean muchas las conversiones de personas que vuelvan a Dios después de estas oraciones multitudinarias. Así es, eso esperamos y rogamos. Padre, entonces, el día jueves 13 de mayo se invita al ayuno todo el día a pan y agua, o se invita también a los que pueden hacer antes, desde empezar antes a hacer ayuno.
¿cuál es el ayuno que se invita con el programa? Sí, nosotros como este evento, estamos pidiendo solo el ayuno, bueno, invitando, porque el ayuno cada uno puede decir, hay personas que están ayunando ya de forma habitual, miércoles y viernes, este rosario cae en jueves, y hay gente que dice, pues muy bien, voy a hacer 3 días de ayuno. Entonces, depende de las personas. Eso ya nosotros no queremos como para no confundir, porque cuando es algo tan grande, yo aprendí una cosa, hay que decir pocas cosas para que la gente las asimile rápido y las entienda y sobre todo las vivamos, ¿no? Entonces, aquí era la misa, la hora santa, el rosario, la consagración y el ayuno. Y ya, con eso ya, pero si uno empieza a matizar demasiado en cada aspecto, ya la gente dice, no entiendo, no sé qué es lo que están proponiendo, porque cada uno entiende. Entonces, ayuno ese día, pan y agua, los que puedan, si no, pues el ayuno que puedas. Ahora, hay gente que si quiere hacer más ayunos, pues adelante, porque creo que es necesario. Gracias, padre. Usted mencionó los horarios de Mater Fátima de Colombia, pero ustedes también, Mater Fátima Internacional, están invitando a que diferentes sacerdotes de todas las parroquias celebren a sus horas. En nuestro caso, como usted bien sabe, usted ha sido parte de esta iniciativa de la consagración, de la oración de 33 días para consagrarnos a Jesús a través de María, con el método de San María de Montfort, que hemos venido preparándonos y terminamos la preparación en esta fiesta de la Virgen de Fátima. Entonces nosotros, el padre Juan Rivas, nos está acompañando y va a celebrar una misa en la noche para los que trabajar. Entonces, por eso también estamos invitando a las personas de acuerdo a ese horario, pero estamos unidos todos, como usted dice, porque sabemos que vamos a hacer una sola iglesia, sea el horario que fuere, sea la iglesia que fuere, pero aquellos que puedan participar con Mater Fátima Internacional, por ejemplo, aquellos que están en Europa, ellos no van a poder y que se están consagrando en nuestros grupos, pues no nuestros, nosotros somos simplemente coordinadores, la dueña es la Virgen, porque definitivamente, así como usted dice, se ha visto su presencia en cada momento y sus manos, porque ha tocado corazones de personas o de sacerdotes generosos como usted, padre, que a última hora pues nos acompañaron. Le damos muchas gracias, que a pesar de tantas ocupaciones así lo hicieron. Entonces, ella es la que ha puesto en los corazones de las personas y hay mucha gente, hay miles de personas que están siguiendo esta consagración para la gloria de Dios y el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, cada sacerdote puede tener el programa. Quisiera compartir rápidamente, se nos está acabando el tiempo, pero no quisiéramos que se acabe, pero voy a compartir rápidamente ahora el programa de Mater Fátima Internacional. Como ustedes pueden ver, hermanos, tenemos la página de materfatima.org y van a ver ahí un kit de parroquias. Van a buscar el kit de parroquias y van a encontrar kits en 3 idiomas. Cuando ustedes abren el kit de parroquias en español, se van a encontrar con el documento que estoy mostrando en la página, en el que van a encontrar no solamente una explicación de lo que se está haciendo, sino también van a incluir o incluye el programa del 13 de mayo. Entonces, padre, ¿usted quisiera explicarnos un poquito el programa? Sí, gracias. Pues mira, el kit de parroquias, efectivamente, cuando me preguntan cómo se puede unir la gente, pues mira, el ideal, ya lo han dicho y por eso me parece muy bien lo del padre Juan Rivas, lo ideal es que las parroquias celebren su misa, su hora santa, su consagración, etcétera, porque aquí lo que hace importante es la unión espiritual. Entonces, que todos tengamos ese día el deseo de unirnos a María, a este rosario, pues que ya es el tercero, ya Mater Fátima ya entendió que es una tradición, la Virgen quiere que esto se haga una tradición a lo largo de los años y cada año ya esperemos, oye, viene el 13 de mayo, la Virgen nos convoca unidos en oración a esta iniciativa. Perfecto. Bueno, entonces las parroquias que quieran utilizar, porque claro, cada uno puede meditar los misterios de la forma que quiera, pero si les sirve, si se dan cuenta, lo que Mater Fátima quiere es facilitar lo más posible para que se multiplique esto en parroquias, en colegios, en cárceles, hospitales, etcétera.
los párrocos puedan celebrar su misa. Y ahí está todas las meditaciones del rosario. Si un párroco dice, oye, yo ¿a quién convoco? ¿Cómo le hago? Etcétera, ¿cómo organizo? Mire, hemos mandado el flyer, se podía editar, cada uno podía poner ahí el nombre de la parroquia, Rosario Mundial, tal, 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 y luego la parroquia tal, el hospital tal, y ya lo podían utilizar. O sea, ya estaba hecho ese trabajo. Ahora el kit de parroquias, también si un laico quería ir a visitar su párroco, ¿y cómo le presento esto? Pues estaba el flyer, la carta a sacerdotes, etcétera, porque la idea es que el mundo se une en oración, no mirando a un lugar. Por eso Mater Fátima nunca ha invitado a que la gente vaya físicamente a un lugar, porque no ese es el sentido. El sentido es la unión que la Virgen logra espiritual de este evento. Pues eso es lo que estamos haciendo. Entonces, y estos son suplementos, ayudas, que si les sirven con esfuerzo, porque aquí todos son voluntarios, con esfuerzo pues han logrado traducirlo en varios idiomas, con ese sentido, para abarcar el mayor número de países que diga, pues yo lo quiero hacer. Por ejemplo, me estaban comentando en Croacia, que al final, porque tuvieron problemas y tal, y van a transmitir por tercera vez por televisión y radios en croata. Yo, la verdad, no conozco el croata, no tengo conocidos en Croacia, mas sin embargo, la Virgen sí tiene esas puertas abiertas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, va a llegar hasta allá, porque ella puede. Nosotros, pues, simplemente nos admiramos y nos ponemos alegres de ver cómo ella lleva este apostolado. Tú decías una cosa muy hermosa, y la pongo en frase de un colombiano que me dijo hace 3 años, cuando yo veía que esto se hacía demasiado grande y ya no podíamos, pues, darle respuestas a todo lo que pasaba. Me dice este señor, dice, padre, abandónese en María, dice, porque ella ha tomado el control en este momento, ¿no? Y es que se percibía, porque se unieron el primer rosario más de 100 santuarios. Eso no ha pasado, que yo sepa, tampoco en la historia de la iglesia. 100 santuarios el mismo día unidos con una sola intención. Yo no sé si lo ha habido, pero creo que no. Entonces, yo decía, ¿y ahora cómo registro todo esto? ¿Cómo informamos y damos seguimiento? Y es verdad, te abandonas en María y ella hace lo que tiene que hacer, porque recuerden que ella también está sirviendo a su Señora. Es el Señor el que nos pide estas cosas. Por tanto, pues qué bueno, la gente ahí ya ve la información, todo es público, todo es libre, todo es gratuito, o sea, lo digo, hasta la señal, la vamos a mandar por satélite, por radio, por vía streaming, cualquier canal, cualquier televisión, cualquier radio puede tomar la señal, la pueden enviar según sus canales, según sus intereses, adelante, porque la que tiene que brillar es ella, para que ella presente al Señor estas oraciones. Perfecto, muchísimas gracias. Y es lo que muchos de nosotros vamos a hacer. Vamos a estar al tanto de las oraciones, vamos a tratar de transmitir también, como dice el Padre. Ahora, no depende solamente de los párrocos, porque ustedes, hermanos, que estén mirando esta entrevista, este video, no creo que sea de casualidad, porque no existen casualidades, es la divina providencia que está permitiendo que ustedes lo vean. Entonces, de pronto, si no lo hicieron antes, ya saben que pueden compartir con sus hermanos, pueden ir a sus parroquias y decirle a los párrocos, Padre, si es que hay misas en sus países, bueno, podríamos celebrar la misa, podría hacer la oración de consagración al final. Entonces, está bien poder unirnos virtualmente cuando no hay una misa presencial, pero recuerde que ese testimonio, como decía usted, padre, en otra entrevista que escuché, usted decía que el testimonio de la persona que va con esta consagración, que va con este mensaje donde su párroco y que de pronto invita a otras personas y hay quienes también están observando en la iglesia, entonces van a querer ser partícipes. Y que no solo van a querer participar, sino que van a querer saber más y quizás la siguiente vez ellos también van a compartir con otros. Entonces es importante que todos los que estemos escuchando este mensaje ahora podamos llevarlos a nuestros hogares, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros párrocos, porque no estamos hablando de un tema de devoción, estamos hablando de algo que es muy importante para nosotros, porque es gracia que recibes, protección. Hay muchas promesas de por medio que la Virgen también nos da y que también hemos visto a través de los testimonios
y en la historia, como contaba el padre. Entonces, ¿cómo no querer todas estas gracias y todo este bien para nuestros seres queridos? ¿Es verdad, Gracias, padre? sí. Así es, y gracias por esa motivación, porque son muchas las bendiciones que necesita la humanidad, y la Santísima Virgen, a mí me encanta esta forma de describir su misión. Ella es omnipotencia suplicante. Entonces, el Padre Pío, que es un ejemplo, yo admiro mucho al Padre Pío, y a él le preguntaban, él siempre rezaba Aves Marías, 2500 Aves Marías al día, y le decían, Padre Pío, pero ¿por qué tú siempre rezas el rosario, no? Dice, como diciendo, hay muchas oraciones en la iglesia, la iglesia tiene muchas oraciones y muy bellas. Y él decía, porque ella siempre me alcanza las gracias con el rosario. Entonces, ¿por qué voy a cambiar de oración? Pues igual aquí, transmitir esto al mundo. El mundo no está caminando por buen derrotero, está sufriendo por causa de nuestras malas decisiones. No es Dios el que nos quiere el mal. Dios no nos quiere ver como estamos en estos momentos. Al contrario, Él se conmueve. Su misericordia, su bondad infinita, se conmueve viéndole el daño que nos estábamos haciendo, ¿no? Entre nosotros. Y entonces le dice a la Virgen, diles, ¿no? Es una forma humana de expresar, ¿no? Dile al mundo que este es el camino, la conversión, la reparación, el ayuno, la penitencia, el sacrificio. ¿Por qué? Porque eso va renovando el corazón. Y entonces, cuando el corazón se renueva, comienzan a brillar las virtudes en cada uno de nosotros, la santidad, en pocas palabras. Y cuando entre más santos seamos, pues cuando yo, no sé, si yo soy un santo sacerdote, pues mis homilías, mis confesiones, todas van a ser buenas y bellas. Un papá de familia va a tratar bien a su familia, un político va a cuidar a su nación, no la va a flagelar. Entonces, la respuesta está en el cambio del corazón. Y la Virgen, precisamente con estas ocasiones, nos está invitando a que cambiemos el corazón. Amén. Así es, Padre, que el Señor nos dé la gracia con la intercesión de la Virgencita. Aquí, hermanos, están las oraciones que fueron enseñadas a los niños del cielo, porque fue el ángel de la paz quien se las enseñó, ¿verdad, Padre? ¿Por qué son importantes estas oraciones? Usted Pues hablaba mira, de intercesión, de reparación, perdón. no, iba a responder, no es mía la respuesta, pero me gustó mucho y por Hoy perdimos al Padre, esperamos que pueda regresar. muy Padre, perdón, lo perdimos un momentito, ahora sí, por favor. sí, parecía que también a mí me pareció que caía. Entonces yo dije, bueno, yo sigo hablando por si se mantiene la voz. Bueno, entonces, uno de los errores de Rusia más graves que la gente no le ha dado importancia es el ateísmo. El ateísmo. Entonces, un día me tocó escuchar una homilía muy hermosa que decía, y muy sabia me parece, dice, la Virgen, ya antes de que empezara a difundirse el ateísmo a través de Rusia en el mundo y que sigue difundiéndose todavía, es porque Rusia habrá cambiado en algunas cosas, pero su visión atea no la ha cambiado. Entonces, decía este sacerdote, dice, la Virgen ya nos pedía que reparáramos por ese ateísmo que iba a venir atroz, porque cuando la luz de Dios deja de iluminar la inteligencia y la voluntad del corazón, se acabó. Cualquier ideología, cualquier aberración, que es lo que está pasando hoy en día, cualquiera es válida. Entonces, y es un error gravísimo, extendidísimo en el mundo, que pocos lo ven como un enemigo. Pues estas oraciones vienen a reparar y a pedir, porque precisamente el ateísmo destruye el hombre, y aquí que estamos diciendo, Dios mío, yo creo en ti, te adoro, espero, Dios amo, y que precisamente quiero pedirte perdón, reparar, por todos aquellos, pues no lo dice así, pero dice, por todos ateos que no creen en ti, que no te adoran, que no esperan en ti nada y no te aman. Y luego la otra, pues ustedes saben que por la falta de fe, cuánto daño están haciendo las iglesias, que es otra cosa que estamos viendo. Muchas de estas manifestaciones empiezan supuestamente quemando metros, saqueando centros comerciales y terminan destruyendo iglesias, ¿no? Y ahí te das cuenta también, oye, ¿qué tiene que ver la iglesia con el aumento del pasaje del metro en Chile? Nada que ver, pero qué curioso que vayan a destruir las iglesias.
Pues precisamente, ya lo hemos dicho, porque Satanás está detrás de todo esto y va a destruir el cuerpo de Cristo. Sabemos que la iglesia, si algo le honra, es el sagrario. Un templo es importante porque ahí está Cristo presente. Se celebra, lógicamente, el acto litúrgico de la Eucaristía, la Santa Misa, pero también se queda realmente presente en la Eucaristía. Pues esta, la segunda oración, que es bellísima, de adoración a la Trinidad, pero también de reparación por todos esos ultrajes, sacrilegios, indiferencias, como dice la oración, que hacemos a Cristo presente en la Eucaristía. Son muy, muy potentes las oraciones. Mucha gente que no sabe lo que es reparación. Entonces, es parte del mensaje principal de Fátima. ¿Qué es reparación, padre, por favor? Pues mira, rápidamente y de forma muy simple, o sea, cuando yo hago un pecado, yo ofendo a Dios y cometo una injusticia. Por lo tanto, tengo que pedir perdón para quitar esa ofensa a Dios, por eso está el sacramento de la confesión, pero después la injusticia, alguien tiene que reparar esa injusticia. Yo pongo un ejemplo muy, muy simplón, pero muy, muy claro, porque se entiende muy bien. Si yo voy a robar un banco, yo me robo el dinero y después me arrepiento y le voy a pedir perdón al director del banco, discúlpame que te he robado. Y vamos a poner, es una imagen, ¿no? El director del banco es tan bueno que me dice, te perdono por lo que me has hecho. Pero ¿qué me va a decir? Devuélveme lo que me has quitado. Repara lo que injustamente te has llevado. Pues esa injusticia que nuestros pecados, inclusive los perdonados, para eso está la purificación en esta vida o en el purgatorio, pues toda esa injusticia que el pecado provoca, ¿qué hace? Como dice el Antiguo Testamento, clama al cielo, y por eso los males vienen al mundo por el pecado y la culpa y la pena que tenemos que reparar. Entonces, cuando la gente empieza a reparar, Dios, esto es una forma humana de explicarlo, pero se entiende, Dios puede evitar hacernos purificarnos, traernos flagelos, etcétera, sufrimiento, porque hemos reparado. El pecado ya está hecho, pero por reparar y querer desear reparar el pecado y sembrar lo contrario a lo negativo que sembré con el pecado, pues Dios, vamos a decir entre comillas, se arrepiente y evita esa purificación. Entonces es muy importante. Reparamos por nuestros pecados pasados para sufrir menos en el purgatorio, pero si reparamos por los pecados de la humanidad, estamos evitando que Dios envíe purificaciones a la historia, al mundo, por esa reparación. Entonces es muy importante. Los pastorcitos se ofrecieron como almas víctimas para reparar los pecados del mundo y la Virgen les avisó que la guerra mundial iba a ser más corta. O sea, la intercesión de reparación de unos evita castigos para otros, o para todos, diríamos así. Entonces, padre, muchas gracias por los ejemplos. ¿Cómo rezaban los niños, los pastorcitos de Fátima? Mucha gente que se va a preguntar, entonces, ¿cuántas veces debo rezar esta oración? ¿Cómo debo rezarla? ¿Qué es lo que deben practicar las personas que en este momento nos estén viendo, o los que vayan a ver este video, o los que crean en el mensaje de Fátima? ¿Cómo debemos emplear en nuestras vidas compartiendo con usted? Gracias, porque precisamente Fátima es una escuela de oración. Recuerden que el ángel de la paz, el ángel de Portugal, cuando se aparece, lo primero que les enseña a los niños, ya sabían rezar, pero ahonda, profundiza en la oración de estos niños. Les enseña verdaderamente a estar en presencia de Dios. Entonces, él es una manifestación, es un ángel, es una manifestación que Dios ofrece a los niños de lo que es el mundo espiritual, un ángel que se les aparece y les habla, ¿no? Y entonces el ángel les instruye, les enseña a cómo ponerse en presencia de Dios. Y bueno, sabemos que los niños eran de una profunda vida espiritual. La oración es lo mejor que nos puede pasar, porque la oración nos lleva a los sacramentos. La gracia de Dios pasa por los sacramentos de forma habitual, ¿no? Entonces, pero la oración nos hace prepararnos mejor a los sacramentos, valorarlos y por lo tanto ir a su búsqueda, y después que esos sacramentos den fruto en nuestra vida cotidiana, que le llamamos las virtudes, la santidad. Entonces necesitamos una vida continua,
profunda de oración. Y es una escuela. Yo llevo, no sé, ya unos 20 años desde que entré al seminario, etcétera, y es una escuela todos los días y es una lucha también. Todos los días estás intentando rezar cada vez mejor. A veces hay periodos que parece que retrocedes, otros que llevas una temporada de una oración grande, profunda, pero bueno, es una lucha continua. ¿Y para qué? Porque es un vencimiento personal para que Dios pueda fecundar nuestra alma. Pero es bellísimo, la oración es entrar en contacto con Dios, ¿no? Hablar a Dios de las cosas que a Él y a mí nos interesan, ¿no? Hay definiciones de santos de oración, podemos coger cualquiera, son bellísimas, todas muy profundas y sobre todo motivadoras. Yo quiero estar en presencia de Dios, porque estar, no sé, viendo una película pornográfica o viendo una serie que no tiene ningún tema así profundo. Yo después de que termino de ver, no sé, hace mucho que no veo una película, pero cuando veías películas, pues esas así, perdón lo que voy a decir, americanadas, que tú dices, pues, no me aportó nada en la vida, ¿no? En cambio, eso es un rosario. Ayer tuvimos un rosario en comunidad, estábamos en silencio, estábamos como muy relajados, y la verdad que fue un rosario que gustamos. Y tú dices, oye, ¿qué diferencia en ver, no sé, una revista o un noticiero que no te aporta gran qué? En cambio, estar en Dios y disfrutar la presencia de Dios y estar en Dios en esos momentos no tiene precio. Así es, Padre. Quería también agradecerle porque ha sido gracias a usted, gracias a los diferentes sacerdotes, especialmente también el Padre Héctor Orozco, que nos han recomendado el rezo del rosario completo. Hemos empezado este mes de María desde el 1 de mayo y con la compañía también del Padre Juan Rivas a rezar el rosario. Él no nos acompaña todos los días, pero siempre que puede nos acompaña, así que todos los días invitamos a los hermanos a rezar el rosario completo con nosotros a las 8 de la noche, hora de México, de Perú, de Colombia, de Chicago, a las 9 de la noche, hora de Nueva York, de Toronto, de Florida, a las 10 de la noche de Argentina y a las 6 de la tarde de California y el estado de Washington. Entonces, todos los días nos unimos a rezar por este canal Despierta al Gigante. Es una súplica al Señor para que Él despierte al gigante dentro de cada uno de nosotros y también al gigante que puede despertar a través de todos nosotros unidos, que es la Iglesia Católica. Entonces, al menos entendemos que así llaman también a la Iglesia Católica. Entonces, todos están invitados y le agradecemos, Padre, por habernos inspirado al rezo de Rosario. Quisiera también agradecerle por esta entrevista. Quisiera pedirle, antes de terminar, Padre, si tuviese también unos minutos más, no sé si podríamos rezar estas oraciones del ángel, no sin antes comentar o mostrarles que tuve la bendición de vivir en Europa unos años y de visitar a amigos muy queridos como familia para mí en Portugal, y con ellos y también fui a Fátima, pero uno de mis sobrinos fue también a Fátima y me regalo la Virgencita de Fátima, que la tengo con mucho cariño conmigo, porque cuando fue a Fátima me dijo, le recordó a la tía Jenny. Así que le pido por favor, Padre, que si puede rezar por su familia, porque acaban de perder al papá. Acabamos de perderlo, una persona muy, muy joven y fue muy rápido. Entonces, le agradeceré sus oraciones y a todos los que puedan. Pero bueno, mi sobrino es Alec. Padrecito, ¿podríamos hacer esta oración, por favor? Una cosa que me olvidaba, perdón, es que quería comentar, Padre, que cuando estuve en Fátima, una de las veces que tuve la oportunidad de visitarla, me encontré con la sobrina de Lucía y le pregunté cuál era la intención por la que Lucía rezaba o les decía a ellos que rezaran. Y lo que me dijo fue que siempre le pedía que rezara por todos los que no tenían nadie que rece por ellos, porque a nuestro Señor y a la Virgencita pues
le importamos todos, porque todos somos sus hijos, ¿verdad, Padre? Si nos puede contar un poquito más de eso y sobre las intenciones de este Rosario Mundial, y luego, por favor, si podemos terminar, para no abusar tanto de su tiempo, con la oración que les enseñó el ángel a los niños. ¿Está bien? Claro que sí. Pues mira, eso viene de la Virgen porque recuerden que y cuando rezamos el Santo Rosario después de la decena, la Virgen pidió que dijéramos, Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Ahí está hablando de los vivos. Claro, los que se van al infierno, los que tienen la opción de ir al infierno, somos nosotros los que estamos todavía peregrinos en este mundo. Y luego en portugués se entiende muy bien, continúa la oración, dice, y lleva al cielo a todas los portugueses no dicen almas, dice, ellos dicen almiñas. Almiñas no son las vivas, son las almas del purgatorio. Entonces es una oración cortita, pero muy completa. Está rezando por los vivos, los que estamos peregrinando, si se dan cuenta, está rezando por la iglesia es peregrina, se está purificando en el purgatorio algunos de ellos, y es triunfante los que ya están en el cielo. Entonces, esta pequeña oración es riquísima. Y yo lo digo porque hay gente que no hace esa distinción. Piensa que solamente estamos rezando por los vivos. No, estamos rezando por los vivos, para que no nos condenemos, y las almas del purgatorio, especialmente las que más lo necesitan. Es riquísima. Precisamente las almas que más lo necesitan son las que están más profundo en el purgatorio, y muchas de ellas, casi bueno, no digo nadie, pero pocas personas rezan por las almas del purgatorio. Entonces, precisamente rezar por las que más lo necesitan, las más olvidadas, las que más tengan que purificar en el purgatorio. Entonces, estamos rezando por la conversión de los pecadores, que también ahí estamos nosotros, y estamos rezando por las almas que están más profundo en el purgatorio. Entonces, efectivamente, Lucía, que ella es la vidente, habrá entendido perfectamente que la Virgen, y lógicamente cuando decimos María estamos diciendo Jesús, ella está muy preocupada por los que más ofenden a Dios, que son los más alejados, y que son los que más necesitan oración, y los que en el purgatorio más sufren, y quizá sufren más porque nadie está rezando por ellos para que vayan subiendo en purificación para pasar a la vida eterna, ¿no? Entonces, me parece que ese puede ser una respuesta. Y claro que sí, vamos a hacer las oraciones, vamos a rezar por esta familia. Yo más tarde vamos a ir a celebrar. Perdón, y las intenciones de Mater Fátima Internacional, por favor. Sí, las intenciones del rosario, cada rosario mundial tiene como una intención que lo aglutina todo, pero no significa, todo rosario mundial, lógicamente, abarca todas las intenciones que todo mundo presente a la Virgen, pero tratamos de darle como un enfoque. Entonces, la primera es, queremos pedir especialmente este año por la santificación de la Iglesia Católica. Creo que somos conscientes de que necesitamos santidad en la Iglesia para que verdaderamente el mundo cambie. Si la Iglesia es santa en sus miembros, la historia se recompone. Y lo segundo, por el COVID, porque muchas familias tienen parientes muertos, familiares, también por los que están enfermos y por los que están sufriendo temas de duelo, temas de trabajo, etcétera, por causa de todo esto. Y luego también estamos pidiendo por la paz y la libertad. Miren lo que pasa en Colombia. Necesitamos paz entre nosotros. Por la familia y la vida. Miren el aborto. Ahora se están aprobando leyes de aborto en varios países de Latinoamérica, entre ellos México. También estamos pidiendo por la conversión de los pobres pecadores y reparación, que es mensaje de Fátima, de los corazones de Jesús y María. Entonces, si se dan cuenta, son 5 intenciones porque son 5 los misterios del rosario que vamos a rezar, pues cada uno tiene una intención. Pero lógicamente, nosotros enumeramos esta, pero todas las intenciones la Virgen las va a escuchar. Pongan sus intenciones, que la Virgen les va a hacer mucho caso, ¿no? Y pasamos a esta oración bellísima, que a mí me encanta. Los portugueses la rezan con mucho fervor. La verdad que los portugueses la sienten muy profunda, esta oración. Bueno, Dios mío, la voy a hacer 3 veces porque así se usa, y la de la Santísima Trinidad una vez. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman.
Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Y hay otra oración que voy a permitirme decir: oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Amén. Amén, Padre. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora le pedimos, por favor, su bendición para poder continuar y encaminarnos a esta consagración, entregarle nuestro corazón, como dice usted, a nuestra Madre Santísima, para que ella se entregue a Jesús, por medio de San José, en este caso, ¿verdad, Padre? También. Sí, entonces, nosotros hacemos pero no por el año josefino. Gracias por ese comentario, porque me encanta decirlo, y la gente se queda así: Padre, no sabía. Yo tampoco lo sabía hasta que no llegué a Fátima. Nosotros nos consagramos a Jesús por María, porque es el método de San Luis María Griñón de Montfort, pero a través de la intercesión de San José. ¿Y por qué? Porque San José apareció en el mensaje de Fátima. Fue avisado en agosto, la Virgen dijo que también vendría San José viene en octubre, y por lo tanto, lo digo porque nosotros ya desde el año pasado estábamos tratando de hablar de San José en este Rosario Mundial, y la gente decía: ¿por qué? Porque son muy devotos de San José. Y yo les decía: no, es que están en el mensaje de Fátima, y por lo tanto, si estamos promoviendo el mensaje de Fátima, pues hay que hablar de todo lo que pasó en el mensaje de Fátima. Entonces San José también está muy presente, y lógicamente este año la Iglesia nos ha invitado a meditar, a contemplar a San José como este grande patrono que tenemos, grande defensor, grande custodio, terror de los demonios que tiene la Iglesia Católica. Por lo tanto, pues nos encomendamos también a San José. Muchas gracias. Gracias, Padre. Nos da su bendición, por favor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias por su generosidad y toda su explicación y por todo lo que está haciendo. Que Dios nos bendiga y nos bendiga a todos en este camino. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.